Bienvenidos a todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, este espacio virtual, hasta nuevo aviso por lo menos, que es grabado desde la capital de una de las regiones ejemplos del país, por lo visto, según lo que dijo las autoridades hace unos días atrás. Les habla Camilo Lenebach y junto a mí se encuentra don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola Camilo, ¿cómo están gente? ¿Todo bien por acá? Uy, es menos mal que paró el temporal y nos permitió la madre natura poder grabar este episodio. Mira que hace unas hora y media, 2 horas se veía bastante imposible. Pero bueno, ya estamos acá en nuestra ya semanal emisión del Planeta Sapiens y bueno, decirle a la gente que por supuesto ya nuestras redes están totalmente arriba. Esta semana hemos tenido en la sección de recomendaciones, Camilo subió un video recomendando la película In a Quiet Place, una película de tintes de terror, podríamos decir, con una premisa Ujú. bastante interesante que juega también con la ausencia de sonido. Para ir, no quiero explayarme tampoco tanto, aquí fue mi compañero quien habló de ella. Y yo por mi parte subí una pequeña también recomendación de la miniserie La Cacería, Las Niñas de Altos Pisos, que fue emitida por el canal Mega. Así que bueno, una serie de thriller con bastante suspenso, muy bien hecha. Y la idea es que ustedes revisen ahí los videos, ahí le pongan su like si quieren lo comentan. Ahí ustedes ven que hacen, que encuentren pertinente. También tenemos, bueno, el YouTube donde tenemos los mismos episodios que subimos a la plataforma Spotify. Ahí no hay tanta, no hay tanta novedad, pero están ahí disponibles para cuando lo quieran revisar, mientras hacen su teletrabajo, mientras hacen la 11 y Planeta Sapiens Podcast en el YouTube. Y Planeta Sapiens a secas en Instagram. Sí, pues, no toda la Es, gente tiene suscripción a Spotify o una cuenta de plano. Entonces el YouTube salva harto. Así que ahí está disponible, como decía Paulo, para escucharlo mientras cocinan, mientras comen, mientras barren, mientras hagan lo que estén haciendo. Estamos para acompañarles. Sin darle más vuelta al inicio, entonces, hoy día nosotros, como ya saben, vamos a hablar de Araña, una cinta del año 2019, dirigida por Andrés Wood, y que está protagonizada por Mercedes Morán como Inés en una versión adulta, una versión del presente, María Valverde como Inés joven, de los años 70, Marcelo Alonso como Gerardo, la versión adulta del protagonista masculino, y Pedro Fontaine como Gerardo en su versión joven en los años 70. Junto a ellos está la guinda, que es Felipe Armas, una versión de justo el esposo de Inés en su versión actual, digamos, en su época presente, y Gabriel Ursúa, que hace al mismo personaje interpretado en los años 70. Araña, para quienes no sepan, cuenta la historia de estos tres individuos principalmente, Gerardo, Inés y Justo, que comparten parte de su vida, de su juventud, siendo miembros de Patria y Libertad, un grupo paramilitar que existió en Chile y que nació con el fin de derrocar o al menos hacerle lo más imposible la vida al gobierno de Salvador Allende durante los 70, entre el 70 y el 73, y de hecho, luego del golpe de Estado desaparece el grupo en términos oficiales, no sé, se desmantela, no se sabe oficialmente cuál es la razón, pero dejan de existir, de estar a la luz pública. Y estos tres protagonistas son parte de ese equipo. El nombre de la película, o sea, de ese equipo, de ese grupo, el nombre de la película, Araña, hace alusión al símbolo que tiene Patria y Libertad, que guarda cierta similitud, trataron de que guardara cierta similitud con la esvástica nazi, pero que es parte de la denominación, perdón, que recibía este grupo. La historia, y aquí te doy la palabra, Pablo, parte presentándonos a Inés y a Gerardo en sus versiones actuales, sus versiones del presente, el año 2019, y luego de introducirnos a ellos, con dos escenas que son bastante decidoras y en algún punto también bastante impactantes, sabemos rápidamente cuáles son, no sé si las características de nuestros personajes, pero sí qué tipo de individuos son, qué tipo de personas son. el comienzo, como tú bien dices, de la película te va marcando bien la pauta que se va a desarrollar durante el resto de la misma. Se podríamos decir que durante todo el transcurso de la historia de estos personajes, donde se ven muy bien los paralelos entre el presente, que es bueno, la época actual, y los años 70. A mí me gusta mucho cómo las películas hacen este entrelazo temporal, pero no siempre, muchas veces se lleva a cabo de la forma más satisfactoria y equilibrada. Bueno, en esta película ese balance se consigue de forma perfecta. Y
volviendo al principio, es una película que recae prácticamente en los hombros de estos tres personajes y sobre todo al principio ponen la tecla en el personaje de Gerardo, el cual vemos que él es un ex integrante de la, no, sí, de la Armada, Armada. Ujú. que claro, de la Armada, el cual tiene algunos dejos de bastante mal genio y esto llama la atención de unos Inés y Justo del pasado, el cual podríamos decir que entre comillas lo adoptan, pero posteriormente vemos que él es el pináculo de los hechos delictuales que posteriormente se van a suscitar. Ahora, la película de inmediato te deja ver que Inés y Justo son personas de la alta alcurnia, son personas pertenecientes a una elite, que lo cual tampoco es una idea que Andrés Woods haya sacado de la manga, o sea, Patria y Libertad fue un grupo paramilitar, como tú bien dijiste, que fue conformado por gente que una vez que se iba aproximando a pasos agigantados el periodo de la Unidad Popular, decidieron ellos a sí mismos se veían como personas que estaban alejados de los partidos políticos, cosa que después vamos viendo que es una total farsa, puesto que si es que hubo algo que hizo que este grupo se mantuviera durante los 3 años que duró el gobierno de Salvador Allende de Gossens, fue que recibían dinero por parte de la derecha oligarca. Bueno, después sabemos que también recibieron aportes monetarios de la CIA, pero eso ya es cosa de otro costal. Entonces, para mí, el principio de la película es bastante gráfico en demostrarte que la presencia de Gerardo en este grupo no es algo anecdótico, no es algo que sirva para mostrarte el triángulo amoroso de la película, sino que este grupo, Patria y Libertad, necesitaba a personas que totalmente inestables emocionalmente como Gerardo para funcionar. Y en esa articulación de tenemos a estos tres personajes que desde el principio uno ve que y siente que Gerardo pone sus ojos en el personaje de Inés, es donde se construye la base de la película. Yo hace tiempo que no veía una película de Andrés Wood y se me había olvidado la gracia que tiene este director para mostrarte lo sangrante de la época de los 70, porque desde el primer momento y con esa primera escena cuando vemos a Patria Libertad enfrentándose a personas que yo creo que son, o sea, no te lo dicen, pero son partes del conglomerado del muralismo de Ramón Parra, y te presentan la violencia de la forma más gráfica y está perfectamente ejecutado. Insisto, yo no veía hace mucho tiempo una película de Andrés Wood y se había olvidado el cómo este director te sitúa en ese doloroso proceso que vivió nuestro país. Sí, yo mentiría si es que dijera que soy un especialista en el cine de Andrés Wood o en el cine chileno en general. Pero la referencia más cercana o clara que uno tiene que está ahí es Machuca, pues, un clásico, una película que yo muestro en clase lo más que puedo. Y que cuando uno la vio cuando era chico también lo marcó de una u otra manera. O sea, cuando eres más joven, yo eso lo veo hoy en día y saludos a alguien si es que lo escucha. Las típicas reacciones en el caso de la escena de la leche condensada, o cuando el chico del pelo en afro sale al patio a gritarle a los milicos, y un montón de cosas, o cuando llega, están peleando los chicos y llega y le manda así un paipazo que deja botado a uno de los jóvenes. Em, Esas cosas quedan, pero cuando vas avanzando y viendo Machuca más grande, como entendiendo qué es la historia que te están contando, te das cuenta justamente de la propuesta que tiene él como creador. Y que es una constante que uno ve ahora yo veo por lo menos en Araña, como te digo. No recuerdo haber visto otra película de Andrés Wood más allá de Machuca, pero se me cruzó, Y historias de fútbol, ¿la viste? Yo creo que sí, pues tú eres futbolero, pues, ¿sabes ¿o qué? no? Supe de ella, pero no la he visto. Ya, no, ya. Ahí. No, bueno, y también aprovechando el momento que estamos hablando de Andrés Wood, recomendar la excelente serie Ramona. Está en la página del Consejo Nacional de Televisión y chicos, en serio, si tienen la oportunidad, véanla hasta como una teleserie, si quieren, un capítulo por día. No, quien no la haya visto, siento que se está perdiendo de tal vez uno de los mejores productos, aunque me duele llamarlo producto porque esto yo lo veo como una obra de arte que se ha hecho referente al gobierno
de la Unidad Popular y ya nos estamos centrando tal vez un poco antes también. Pero bueno, es una serie que da gusto verla porque yo sinceramente no veía personajes tan bien construidos hace mucho tiempo. Ya, pero volvamos a Araña, antes de que Volvo nos vayamos por la Araña. rama. Entonces, lo que te decía, claro, a partir de lo que tú planteabas, el cine de Andrés Wood es, bueno, yo insisto, teniendo estas dos referencias solamente, me parece que es súper claro y súper reconocible. Esa es la palabra que estoy buscando. Tiene una identidad napo, que salta a la vista, que yo, sabiendo que era una película de él y un poco de qué se trataba, me llamó la atención y la fui a ver al cine. Y es de esas películas que cuando yo la vi, puta, lo sentí súper rico, como me sentí feliz de mí mismo por haber ido a verla al cine, ¿cachai? Porque uno generalmente no le da la oportunidad a todas las películas, menos a las chilenas. Y haberme encontrado con una película que me pareció buena, que me pareció una propuesta interesante, y me hace sentir que tomé la decisión correcta. Pero volviendo al inicio entonces, teniendo un poco esos antecedentes, las primeras dos escenas de la película para mí son súper claras, y son súper claras en mostrarte la contrariedad de las dos partes de la historia. Parte con Inés, mostrándote como esta abuela que va a ver a sus nietos al entrenamiento, a un partido de fútbol del colegio, y no lo ponen al cabro chico, probablemente por malo por la pelota, y cuando el DT le dice a esta mujer de que no lo va a poner o le hace una sugerencia de que en realidad el chico no va a entrar o tal vez va a entrar al final, ella manda al cabro chico y manda a todos los otros cabros chicos a meterse a jugar a la cancha, con una expresión, con algo así como, oye, pues sus papás no están pagando para que se queden sentados en la banca, así que vayan a jugar nomás. Lo que te deja clarísimo súper rápido que la mina es de esas personas que se hace lo que ella quiere, ¿cachai? O que tiene la, no sé si la capacidad, pero sí está acostumbrada a liderar las acciones más allá de lo que le digan. Y si le dicen que no le importa nada, pues una hectárea de nada, por no decir una grosería tan grosera. Y nada, pues y lo hace nomás. Y eso después es una constante en la película, ¿cachai? Esa es solo la carta de presentación. Y después te vas al lado completamente contrario, en que se nos muestran tomas de un Santiago que yo diría... em, no sé si pobre, pero precario, tal vez. En el sentido de que vemos mucha basura en la calle, mucho trabajo ambulante, mucha sobrepoblación, mucha migración, mucho inmigrante, mucho extranjero. Y en ese avance después descubrimos que estábamos en realidad en el auto de Gerardo y la escena, nada, pues más gráfica no puede ser. Y es súper impactante y me parece que a mí me pareció genial que partiera así, porque te la tira cortita que la cuestión va en serio, no gratuitamente, pero te presenta, así como también te presentó a esta mujer como una señora ya de edad con sus años, digamos, de experiencia de vida, de trabajo y de todo el cuento, con una vida más o menos hecha. Y por otra parte también te presenta a este tipo que es la otra cara de la moneda, que después nos damos cuenta que en realidad se conocen de siempre, etcétera, pero que es pseudo justiciero, pero en realidad es súper agresivo. O sea, no quiero ocupar la palabra agresivo, sino que es un tipo que nada, porque es súper directo, súper intenso y que no tiene ningún problema en hacer lo que hace, ¿cachai? En matar en este caso a un tipo que le robó a una señora una cartera. Y claro, uno dice, ya, sabéis que el loco se fue en volada, puede ser, pero después la policía, las investigaciones, le revisan el maletero del auto y después la casa y cachan que el loco estaba lleno de armas, pero llenísimo de armas. Fue algo más allá de un tipo que se trató de hacer el justiciero y se le pasó la mano. Era alguien que estaba acostumbrado, no sé si a actuar así, pero que no tenía ningún problema con la muerte o con el matar cuando lo considerara él necesario. O sea, uno en el momento cuando te presentan esa escena, claro, uno todavía no conoce el devenir del personaje y todo su accionar durante los 70 y bueno, posteriormente todo lo que hizo, que en un momento se le cuenta casi a nivel de prontuario de antecedentes a lo que le llegó después, o sea, al punto que llegó posteriormente, después de todo el hecho que te cuenta la misma película. La escena donde al principio la que tú estás narrando cuando él impacta con un auto una persona que le había hurtado la cartera a una persona, es gráfica, pero no solamente por el hecho de que uno ve a un delincuente impactado contra una pandereta y uno sabe que murió puesto que lo partieron a la mitad, te sabe situar Wood esa mirada que tiene la gente cuando el tipo hace lo
que hace, no tiene ningún tipo de remordimiento, podríamos decir que prácticamente está intentando escapar de la escena del crimen, y en ese momento la gente aplaude. O sea, Sí, el personaje básicamente es un fascista, ocupa prácticamente tiene una visión prácticamente de un vigilante que tiene que, bajo su mismo código de justicia y moral, hacer regir a la población completa. Es un, bueno, el tipo es un sociópata realmente. Y, bueno, esta es una opinión que más encima se basa en lo que vemos que, y también le vamos a contar de lo que hace él como persona antes de este hecho. Pero ese momento cuando vemos que la gente aplaude y prácticamente está, no sé si ovacionando, pero se hace tan partícipe del hecho de quitarle una vida a una persona que, estamos claros, hizo un acto que es totalmente un crimen que tiene que cumplir la justicia, pero acá el hombre no espera que este aparato funcione antes que él se sitúa por encima del orden del orden tácito, y eso es una escena que es tan fuerte como vinculante con el personaje que vamos a descubrir por todo el metraje que todavía nos queda. Y lo dijiste tú, es una escena bastante impactante, es gráfica, no se guarda absolutamente nada, y que esta sea la introducción de un personaje del cual no sabemos nada, encuentro que a nivel de guión es una maravilla. Y eso que todavía nos falta todavía por diseccionar este personaje, si la película tiene Inés, tiene a Justo, hay otros personajes también que decoran todo este entramado de personas nefastas en esta película, porque no hay tal vez algún personaje, pero los principales son todas personas que son malas y, y bueno, insisto, como punto de partida para el personaje de Gerardo es perfecto. sí. Y de ahí en más la película empieza a mostrarte la vida de Inés como esta empresaria exitosa que hizo clases en la Católica, que dirigió no sé cuántas compañías, que creo que está trabajando en una clínica en este momento, y que ante la muerte, o sea, no ante la muerte, sino que ante el asesinato realizado por Gerardo, ella empieza a preocuparse porque obviamente lo conoce y cree que su vinculación o su aparición pueda sacar a la luz su participación previa a la participación de ella en Patria y Libertad, un grupo que claramente se nos da a entender en la película que tanto ella como Justo no se arrepienten para nada de lo que hicieron ni de haber estado en el grupo en el que estuvieron, pero saben que es mala prensa. A ella de hecho la vetan de la junta directiva de la que es parte y obviamente eso le da rabia y etcétera, hace exabruptos al respecto, pero sabe que es malo y empieza a mover sus hilos rápidamente y de nuevo te empiezan a presentar de inmediato el tipo de persona que es una persona con influencia, una persona que va a conversar con él, con un fiscal, creo que no recuerdo si es un fiscal o un juez, pero entre la conversación, ambos siempre dicen, siempre se puede hacer algo. Él le dice a ella, ¿cachai? No, si de poder hacerse algo, se puede. Eh, pero tendríamos que considerar esto, que te hizo él, jajaja. Ja, ja. Y te la muestran a ella como una mina súper clever igual, que sabe manejar los hilos, que sabe qué decir, cómo decirlo y qué no decir. Está pidiendo un favor gigante, pero no dice por qué lo necesita y a pesar de que le tiran el palo, ella no está ni ahí con contarlo. Y después va hasta el hospital, a pesar de que este fiscal le dice que no vaya al hospital y que no se meta con los psicólogos porque no son de fiar, ella lo hace igual, po, ¿cachai? Y logra convencer, meter presiones a hacer algo que se nos sugiere pero que no se nos explicita, y logra que finalmente lo declaren, no sé si interdicto, pero no apto mentalmente como para poder enfrentar un juicio, a pesar de que las apreciaciones de ellos como especialistas fuera la contraria. Quería reparar en la conversación que tiene Inés con el fiscal, como tú bien dices, que es una escena donde, bueno, se nos cuenta el prontuario de Gerard, donde se nos dice que él fue declarado muerto en un momento, pero posteriormente se le vio en Argentina, donde también trabajó en un servicentro y dio muerte a un asaltante, cosa que quedó en nada, puesto que actuó en defensa propia, pero al margen de eso, en esta escena hay un diálogo, pero es que te marca súper bien el personaje y también te configura el Chile en el cual ellos están adscritos, que es nuestro Chile, es la época actual, donde le dice, bueno, yo soy una persona que ha hecho tantas cosas buenas, que he inaugurado tanto, he dado tanto trabajo y se
empieza a tirar flores a sí misma. El fiscal de hecho se lo dice y le dice algo así como yo también tengo derecho también a tener una vida lo más plena Mm. posible. O sea, en ese momento no lo sabemos, pero si hacemos la traslación desde esta visión que ella tiene prácticamente de ella misma como es una salvadora a nivel nacional, una persona que se ha ganado a pulso el lugar en el que está socialmente, siempre tal vez mirando desde un prisma superior al resto, pero que si lo comparamos con los actos en los que estuvo metida, es una persona que realmente no tendría por qué darse esas ínfulas y que debería prácticamente estar pagando por lo que hizo. Esa escena transcurre los primeros 15, 20 minutos de la película y te define el personaje de Inés, tú ya lo dijiste, una mujer que tiene influencias, que tiene poder, que no solamente es que lo tenga, sino que también lo ejerce. Como tú bien dices, el fiscal le dice, no te metas a la clínica, llega hasta el lugar donde están, no sé si cariando es la palabra, pero donde están interrogando a este ser que mató a otra persona y vemos que nadie la detiene, o sea, sabe ella dónde mover los hilos. Y esto es algo que se vincula totalmente con el personaje de Inés en los 70. Y siento que ese es el tránsito perfecto que tenemos desde la versión actual, es decir, la Inés anciana, a la versión joven, a la versión del año 71, que es el punto de partida de la película cuando se sitúa en la época del gobierno de la Unidad Popular. Sí, la película en ese sentido, uno diría que, que, o sea, que transcurre, se desarrolla mayormente en el pasado, en los 70. La parte del presente en realidad es un poco de complemento, pero el hilo argumental, el centro siempre está dado por eso, por lo que hicieron en los 70, en este momento de gestarse Patria y Libertad. Y como dices tú, ahí vemos a la misma chica, solo que más joven, ¿cachai? Una mujer con opinión, una mujer que no tiene miedo de decir lo que sea y que se destaca constantemente que es mujer dentro de un espacio lleno de hombres también, que yo me fijé en esos detalles en las reuniones de Patria y Libertad y se ven muy pocas mujeres, es que se ve ella, obviamente, y una por aquí, otra por allá, pero que desconozco si tienen un rol tan activo como el que tiene ella. Cuando están en la escena, por ejemplo, en que graban el documental los alemanes, ella le pega una parada de carros al documentalista que lo deja nada, po, callado o de plano nada, pues le tira chucha, no le tiró chuchadas, pero se lo barrió, ¿cachai? Em, y no vemos a nadie más hacer eso. Entonces te la presentan, como dices tú, como una mujer que hace, que tiene garras, ¿cachai? Que las saca, no tiene problema, tiene opinión, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esa opinión. Eh, y que también está súper clara de la posición en la que está en términos sociales, términos simbólicos, si es que quiere, y cuál es su rol y cómo jugar con ese rol, ¿cachai? Vemos que está casada con Justo, que es un pelmazo, ¿cachai? Es un weón detestable, estúpido, diría yo, porque no sé, estuve buena parte de la tarde como cuestionándome cuál es el calificativo para ponerle, porque, por ejemplo, ya tú puedes decir que Gerardo es una mala persona, que es un tipo, no sé, po, que tú puedas, no sé si odiar, pero calificar o describir negativamente por un montón de razones, pero justo es un idiota, pues, ¿cachai? Es un tipo que hace estupideces por razones estúpidas, que es, no sé, pues insoportable a muchos ratos, cuando haces esta cuestión como de los como sonido de perro, molestando a Gerardo, hasta que Gerardo lo agarra el cuello y lo deja casi sin aire para que pare de hinchar, o el hecho mismo de que se quemara cuando intentaron poner una bomba, no sé, un montón de situaciones que te lo muestran y te recalcan muy rápidamente que el tipo es nabo, detestable de muchas maneras, pero que a pesar de eso, Inés está, perdón, que Inés está casado con ella por el tema del rol y el estatus y vemos que se llegan hasta viejos, ¿cachai? A pesar de que vemos que cuando están viejos el bueno está súper cagado, alcohólico, con problemas de salud que no se nos especifican y con esto te doy la palabra. En esa primera cena que tienen juntos los tres en la casa, ella le dice a Gerardo, justo se va. Creo que justamente después de esta razón que yo te digo, cuando lo empieza a molestar y Gerardo lo ahorca y lo suelta cuando aparece el niño chico. Gerardo queda mirando a Inés y ella le dice, las niñas como yo no se divorcian, así que deja de mirarme o no me mires con esos ojos porque las niñas como yo no se divorcian. Lo que de nuevo te muestra claramente a una persona que sabe quién es, sabe cuáles son las reglas y sabe cómo tiene que jugar o cómo no, o qué puede hacer y qué no puede hacer.
te quería mencionar que a mí el personaje del Justo de los 70, aunque claro, es un pelmazo, es un weón detestable, a mí la actuación del actor, no, tú lo mencionaste, voy totalmente ahí desprovisto Voy con a el buscar. nombre en estos momentos, pero lo Gabriel encontré bueno. Ursúa. Gabriel Ursúa, sabes que me gustó mucho, tiene una cara de pedante, pero al mismo tiempo Sí, sabe lo que está ocurriendo, pero no, sabes que ya me carga redirigir todo al tema de las películas más actuales, pero me gustaría, no sé, uno piensa ya, tu casting para actores latinoamericanos para hacer al Joker, denme a ese weón, tiene la cara, tiene la forma también de actuar, es medio amanerado. Eso es algo que la película no te lo termina de definir, pero hay un momento donde Patria y Libertad está teniendo una reunión, una especie de mitines medios que son así como reuniones sociales donde se copetean, donde también comen. Eh, Inés se lo lleva para hacia afuera donde se está haciendo esta reunión y le dice maricón, pero a Pito, muy, muy, muy así como que no subiste imponer tus mm, términos. Y eso es algo que la película no te lo dice de forma directa, pero vemos hasta en el cómo finalmente se termina acercando Inés a Gerardo, en que su relación a nivel, no sé, podríamos decir carnal, no está del todo afiatada, pero ya, eso es algo que no es tan importante. Yo lo quería mencionar más que nada para definir mm. este personaje del Justo del pasado, que a mí me gustó mucho y la resolución que tiene al final con este enfrentamiento que tiene con Gerardo lo encontré bueno, pero ya vamos a llegar a eso. No Efectivamente, había leído para nada, perdón, solo para complementar, no había leído para nada, no había hecho para nada la lectura que dices tú, po. Y tiene sentido, o sea, no sé si tiene es sentido muy, totalmente porque faltan muchos detalles, pero el hecho de que ella busque otro interés amoroso podría explicarse mucho desde esto, ¿cachai? Que es justamente por eso y no porque solo le guste ser infiel o solo esté como caliente con Gerardo, sino que hay una razón como de falta de afecto, de cariño, de lo que sea en términos matrimoniales que se podría explicar con esto, por ejemplo. siento que, claro, la película no es que te deje un cebo para que uno lo recoja y llegar a la reflexión, pero siento que esa escena cuando Inés se lo lleve y le dice maricón por no imponer sus términos en la reunión, es que me marca ese punto. Es una visión que yo hasta establezco después de ver la película, no siento que es algo que tampoco la determine ni que prácticamente te corte las aguas entre una visión u otra, pero es un detalle que me gusta que esté y me gusta llevar esta otra lista dentro de un triángulo amoroso que donde tú no sabes dónde situarte porque los tres personajes son personas pérfidas, malas, malas, malas. Justo cuando le hace eso del perrito y prácticamente lo pone en su lugar porque Gerardo no es más que un engranaje que bueno, en algún momento se siente cercano con ellos, pero porque tiene que hacer otra cosa. A mí me gusta esa escena que tú nombraste cuando te finalizaste tu exordio, cuando le dices que yo no soy de esas personas que me divorcia, porque ella la repite en el presente, no de las mismas palabras, pero en el fondo es exactamente lo mismo y pasa ya cuando nos situamos en la era actual, cuando aparece que Gerardo en las noticias y ella a través de su hijo, que está interpretado por Mario Orton, tal vez el peor actor de la película, pero que ya cumple su labor de forma comedida. Y empieza a leer y claro, pues empieza a salir su nombre vinculado a Patria y Libertad y aquí es cuando Inés se da cuenta que puede quedar expuesta. La cosa es que el personaje de Mario Orton, el hijo de Inés y Justo, se queja y no se queja porque sepa que sus padres han pertenecido a un conglomerado paramilitar que comete una serie de fechorías y asesinatos. Él no se queja por eso, él se queja porque su nombre se va a ver manchado y como él forma parte de un conglomerado donde las influencias tienen mucho que ver con la opinión pública, él quiere verse lo más distanciado de toda esta polémica. Entonces, claro, una vez que Inés lee este titular en el diario, ella también ahí vemos cómo empieza a mover sus influencias y tiene esta escena también maravillosa cuando él se va a encarar a Ricardo. Ricardo, que es una persona que nosotros vemos que es un anciano, que es el director de un colegio que por lo visto es bastante
bastante concurrido, no sé si prestigioso es la palabra, pero es un colegio que, bueno, tiene una infraestructura importante, y ella prácticamente le encara porque le dice así como, oye, pero ¿y cómo me haces esto? Y Ricardo, siendo él una persona encargada de un medio de comunicación, le dice algo así como, tranquila, si la gente no lee los diarios, la gente se queda con las fotos, te debe dar lo mismo. E Inés, que es una persona que sabe cómo se mueve esto de las influencias, ella quiere limpiar su nombre, pero a toda costa. O sea, tenemos ahí estos dos personajes, un derechista oligarca que tiene un medio de comunicación que prácticamente está informando o mal informando, como uno quiera verlo, a una cantidad bastante grande de la población, y por otro lado tienes a una persona perteneciente a un conjunto prácticamente de asesinos, de conspiradores en su momento, y ella, pese a que no es ninguna mentira lo que se está diciendo en ese diario, ella a toda costa quiere ver su nombre impoluto y que esto finalmente finalice. Entonces ahí se da algo que es bastante importante para el desarrollo de la trama, que es Ricardo le ofrece a ella que la oportunidad de contar ella su versión, y ella le dice, no, nosotros no tenemos versión, esto no ocurrió. Entonces dicen, no, bueno, te entrevistamos posteriormente para que tú dejes en claro que eres una persona de bien. Y a mí esa escena, sabes que me gustó mucho por el cómo está escrita. Esa parte cuando Ricardo le dice así como, estos cabritos, mira lo que tienen, y están en una sala de computación, así como, mira lo que hicimos con el Chile que hemos construido. Mira lo que hicimos con el Chile que no se fundó bajo esta supuesta amenaza marxista que ellos se encargaron de destruir en su momento. Ellos se sienten parte de este fundo, si quisiéramos decir, llamado Chile, donde ellos son, donde ellos son jefes, son jueces, y lo que está inserto en su discurso es lo que tiene que ser asimilado por la masa. Y esa escena a mí no es algo que tampoco, no es una escena determinante en la película en sí misma, pero cómo te, cómo te inmersiona en este Chile actual, me gustó bastante. Debe ser mi escena favorita de la película. Sí, voy a colgarme de esa idea que planteaste sobre el fondo, que yo lo he escuchado por lo menos desde el Filmcast, el panelista en ese caso de Fílmico, que en ese podcast, cuando hablaron de esta película y bueno, de la filmografía de Andrés Wood en algún momento, él planteó esta idea también, que un poco la hipótesis de Wood es que Chile es un fondo, es un feudo, y se puede seguir, digamos, y analizar en todas sus películas. Y este no es un ejemplo aislado. De hecho, cuando tú tienes esa noción un poco en la cabeza y ves la película a partir de eso, te das cuenta que sí. Y lo que es más, no sé si triste o preocupante, es que cuando ves las noticias y ves el acontecer político, social, ideológico del país, no es una hipótesis tan errada tampoco. Vemos cómo funciona. Tú diste en el clavo, o sea, lo más vital de esa escena, tú dices que no es tan trascendente, pero yo creo que, bueno, no es trascendente para la historia, pero sí es clave en el sentido de que te muestra el nivel de, no solo de influencia o de poder que tiene cierto sector o las personas con los contactos correctos, sino que también te demuestra la manera en que piensa algunas personas, ¿cachai? Esta gente, no quiero hacer la clasificación de ellos y nosotros, pero hay ciertas personas que piensan de esa manera y que actúan de esa manera, ¿cachai? Lo que dices tú, esto no ocurrió, no hay ninguna versión que entregar. A pesar de que cuando su hijo los encara después por lo mismo, ella le dice, ¿dónde crees que habría estado el país si es que no hubiera sido por nosotros que detuvimos a los marxistas y todo el show? Entonces, en ese sentido, para mí, una de las cosas más satisfactorias de la película es que te construye muy bien en términos psicológicos, si es que puede ser, o de identidad a estos personajes, porque ves una coherencia en ellos 24/7, durante la hora 45 que dura la cinta, te los construye súper bien, eso es muy coherente con ellos, y hay muchos detalles pequeños que te los van armando. El hecho de que ella sea muy insistente, por ejemplo, en términos amorosos con él, pero a pesar de todo no quiera como estar oficialmente con él, que manipule a ciertas personas para obtener su objetivo, que él mismo sea súper, no quiero ocupar la palabra violento, sino que impulsivo a la hora de actuar, siendo que es alguien más del pueblo, digamos, de la calle, como dicen ahí en el documental francés que realiza la psicóloga Nidia.
Patria y Libertad tenía gente, claro, de una situación acomodada de la oligarquía, pero también tenía gente del pueblo, ¿cachai? A gente del pueblo o de sectores más populares, digamos, para no decirlo en términos tan políticos. Em, y Gabriel es un poco, o sea, perdón, Gerardo es un poco eso, ¿cachai? El tipo de, no sé si de la calle, pero sí que por lo menos que anda de a pie, ¿cachai? Que, em, que también se metió en esto por razones, puede ser ideológicas, puede ser porque no tenía nada mejor que hacer, puede ser porque el grupo se acercaba relativamente a su forma de ejecutar el mundo. em, pero no, probablemente no lo sepamos mucho porque en ese sentido no se ahonda tanto como en su personalidad pre-encuentro, sino que solo sabemos que es un tipo impulsivo nomás, que no tiene problema con agredir a alguien y que es muy cortegenio, pero más allá de eso nada. Y eso me parece que también es súper interesante, ¿cachai? Que te muestra este contraste de individuos, de intelectuales, de tipos que, claro, no tienen problema con preparar, orquestar o intentar no un golpe de Estado, porque nunca lo plantean explícitamente, pero sí hacer lo más posible para hacer caer al gobierno de turno en este caso. Y más aún considerando que no son ellos los que lo ejecutan, ¿cachai? Si al final hay una escena en que él, te digo enseguida, no me acuerdo cómo se llama, el tipo que era como no, el jefe de Patria y Libertad, pero el tipo de lente que se llamaba Víctor, puede ser, no sé, que en algún minuto pensé que era Jaime Guzmán, pero no, nada que ver. Em, se llama Antonio, puede ser, no estoy seguro. Bueno, el tipo de lentes que era como el que planeaba, el que estaba a cargo de las arañas, dice yo me voy a sacrificar porque necesitamos un mártir. Y se ofrece justo y nada, sin dudarlo empieza a aplaudirlo para quitarse la responsabilidad de encima. Y luego de que justo haga eso, lo hace Gerardo finalmente, y ocurre lo mismo. Entonces vemos que, claro, hay planificación conceptualizada y todo lo que tú quieras ahí, pero la ejecución la sigue haciendo la gente de abajo, ¿cachai? Es Gerardo el que termina siendo el mártir y termina, no sé, aislado en la cordillera. Es Gerardo al que van a buscar del exilio para que mate a este marino a pesar de que él no quiere hacerlo. Y termina pagando los platos como, no sé si un lavado de cerebro, porque eso sería como quitarle responsabilidad a él dentro de sus actos, pero sí lo terminan como engatusando, convenciendo de algo, y después cuando llega la hora de los cubos lo dejan tirado, pues, literalmente tirado, pues, en una de las últimas escenas, no sé si de las últimas escenas de la película, pero del pasado por lo menos, vemos como lo dejan ahí tirado en el Mapocho después de haberle pegado un par de balazos, y, y ya está, po. Y cuando Gerardo va a buscar a Inés, no sé si a vengarse, pero como a descargar un poco su enojo con ella, ella le dice, ¿qué hiciste con tu vida? ¿Cachai? Tenís tu casa ahí toda pelada, llena de armas, desordenada, como una rata. Son de lo mismo, pues, como diciéndote, no, esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, esto tiene que ser bla, bla, bla. Te usan, te escupen y después, nada, pues, ¿por qué eres así si es que nadie te obligó? ¿Cachai? Es como por una parte hay una actitud súper pedante y por otra parte hay una actitud como de haber creído en algo, en un cuento, en una historia que te terminó costando todo, ¿cachai? Aunque insisto, no sé qué tanto será de eso de él haberlo creído porque sería quitarle responsabilidad y él también actúa como actúa. Pero creo que tiene mucho de influencia su actuar. No estoy tan seguro que él sea 100% así como por naturaleza, digamos. Es que yo siento que el personaje de Gerardo, cuando se nos muestra en la década del 70, él pasa prácticamente de ser un don nadie a ser el rostro visible de una causa en la que yo creo que él cree fervientemente por sus convicciones, ya sea política, a nivel también valórica, bueno, y todo ese entramado que finalmente es el que nos configura a nosotros como seres políticos. Pero claro, él prácticamente pasa de ser un engranaje, el cual se siente prácticamente podemos intuir que él se acerca al grupo porque él tiene una atracción física inmediata por el personaje de Inés, pero cuando él empieza a desarrollarse como persona en estos encuentros que tiene en Patria Libertad, lo vemos a él declarar totalmente ensimismado en su pensamiento de que el marxismo no tiene cabida en Chile, que es una ideología podrida, y yo siento que, claro, él cuando se hace cargo de
autoatentado en el cual dado por muerto para formar la idea de un líder para que todo el resto se configure en torno a su figura, él, bueno, aprovecha el momento en el que está, aprovecha también es también un poco de darse cuenta que sin el conglomerado no es nada. Él hubiese sido el asistente de fotógrafo que estaba ahí en ese momento cuando le están haciendo la sesión a esta Inés, que no sabemos realmente quién es, pero digamos que es una especie de modelo de aquellos años. Entonces él cuando se ve ya inserto en esta maquinaria que es mucho más grande que su pensamiento, es mucho más grande que todo y que él vemos que es capaz de agarrarse a coscachos con unas personas que lo vemos en la calle porque se están riendo, él prácticamente viendo cómo su idea de país se está desmoronando por este avance y hay esta concretización de lo que es la unidad popular en el gobierno chileno. Entonces yo siento que ese es su tránsito, desde situarse él como un ser humano hasta finalmente, no sé si encabezar, pero sí ser este rostro simbólico de algo en lo que él tal vez se inició creyendo menos, pero que ya con el pasar del tiempo no nos dicen, me imagino que es un periodo debe ser de 1 a 2 años, 2 años pongámosle como mucho, él se hace partícipe de todo esto y bueno, una vez que ya llegamos al momento cuando a él lo van a buscar de este exilio autoimpuesto, porque puesto que él es dado por muerto y a él le ofrecen su último trabajo, el cual va a ser asesinar al edecán de Salvador Allende, que a todo esto es un hecho que realmente ocurrió y que también se le atribuyó a Patria y Libertad. Eh, Ese es ya su punto máximo. Él, de hecho, él no quiere cumplir esa labor, pero él no Ujú. lo quiere en un momento porque sabe que ese prácticamente va a ser su carta de defunción, puesto que después de eso no va a servir para nada más. En ese momento también a él le dicen que la Armada está planeando un golpe, pero que no saben tampoco si es que se van a sumar. Es toda una nebulosa y esa confusión también es parte del personaje. Nosotros no nos dice cuánto tiempo él está exiliado formando estas guerrillas paramilitares en el sur, que es algo que pasa muy, muy, muy piola, pero que también está muy bien construido en la película. Y él cuando ya está con el fusil en mano y le dicen que tiene que matar a cierto sujeto y lo mandan con Inés. En ese momento, de hecho, Justo ya sabe, o sea, Gerardo ya sabe que Justo es conocedor de el affair, de ya la infidelidad que ha llevado con su pareja durante tal vez tanto tiempo, pero es necesario que él, pese a todo esto, sea la persona que cumpla el mandato final, puesto que no hay otra persona que cumpla tal vez con su nivel de protección a nivel de todo, o sea, la única persona que puede hacer algo tan grande como matar el edecán de un gobierno, de cualquiera sea la índole, es el que menos tiene. Y en ese sentido, Gerardo, desde el principio de la película hasta el final de la misma, y siendo algo que unifica a su personaje y te lo termina de configurar desde el principio hasta el final, es que él no tiene nada, no tiene absolutamente nada, es una persona el cual nosotros sabemos que está enferma, es un personaje que no actúa bajo unos cabales normales, pero que a nivel de entorno, él se tiene a él, a su ideología que lo ha llevado hasta ese punto, y si alguien tiene que pegarle un balazo a alguien perteneciente al gobierno, en cualquiera de estas sea sus facciones, es el personaje que no tiene nada, absolutamente nada que perder. Por eso esa escena que está también maravillosamente montada cuando vemos que Gerardo le pega el balazo al edecán, lo asesina, él huye totalmente sin saber ningún tipo de paradero al cual va a llegar y el personaje de Justo le dispara, prácticamente sellando una vendetta por todo lo que por todo el arco de infidelidad al cual se llevaba hasta ese momento, me hace mucho sentido con la versión final del personaje posterior a su encarcelamiento por el asesinato del joven al principio de la película. Esa es la última escena que nosotros vemos con el personaje de Gerardo del pasado Ujú. y pareciera que no ha pasado absolutamente nada entre ese punto hasta que lo toman detenido. Y
¿cómo decirlo? Ese, ese pegamento Esa con el cual sugerencia, unen ¿ya? ambas, claro, esa, no, esa forma de hilar ambas hilas temporales, a mí me parece que juega totalmente a favor de la película, porque si hay un personaje que, o sea, todos los personajes encuentro que están bien constituidos, o sea, pero el de Gerardo es el que al que más le sacan partido, porque también el personaje tal vez no es el más importante, pero sí es la persona que determina los hechos más importantes de la película. Y me parece que eso que dices tú es parte de los miles de elementos, o no sé si miles, pero de los muchos elementos que tiene esta película que la hacen tan completa, tan nutrida. Son como distintas piezas que van armando un rompecabezas que no es simple, no es complejo, ¿cachai? Pero que tiene cierta profundidad, que tiene distintos elementos, por ejemplo, no solo presentarte a dos tipos que son de una clase acomodada y que están acostumbrados a hacer lo que ellos quieren, al punto de buscar imponer por la fuerza, por las armas, su ideal político, sino que también te muestra cómo ese tipo de personas influyen en individuos que no tienen el mismo, no sé si nivel de educación puede ser, o de experiencias de vida que le permita actuar de forma más autónoma y, por ejemplo, como hablábamos antes, rehacer su vida después de todo lo que haya pasado, ¿cachai? No como a algunas personas las utilizan para quemarlos en vida por un ideal en este caso, y cómo eso termina siendo en ellos. Pero por otra parte también está lo que dices tú, pues, esos pequeños detalles de cómo estas personas evolucionan o no, cómo sobreviven en una época 30 años después, ¿cachai? Cuando eso es visto como algo negativo, como algo que es una deshonra, podríamos decir, si por algo la reacción de Inés es la que tiene, pues, ¿cachai? De no querer que se sepa porque sabe que es mala prensa para ella, para su pega, para todo. Pero que incluso a pesar de eso, termina saliéndose con la suya, pues no por nada la última escena de la película es ella dando la famosa entrevista con la familia, con los hijos, con todo el cuento. Y hablando de cualquier cosa menos de política ni de su forma de ser como persona. Y eso versus la última escena, eh, que tiene él, que para mí fue cuática, brutal, cuando entran a esta iglesia, no sé, no sabría decir si es que evangélico o adventista, pero es un lugar religioso, un espacio donde se está haciendo un rito, eh, y empieza a matar a todos los haitianos, imaginamos, porque no están hablando español, son extranjeros que no hablan español, y cierra la puerta por fuera y termina sugiriéndote balazos solamente. Es impactante esa escena final. Eh, es coherente con el personaje, coherente con lo que vemos incluso con él al principio de la película. Y para mí lo más terrible de todo es que es preocupante, porque esta película se estrenó, claro, en 2019, pero en agosto, ya agosto, septiembre, por ahí, y el estallido social fue un par de meses después, y de la nada empezaron a aparecer los bots, podrían tomarse más en serio, menos en serio, todo el cuento de las arañas, ¿cachai? De estos tipos nacionalistas que decían que había que defender la patria y todo el cuento. Eh, entonces eso te dice, claro, tal vez un nivel de xenofobia como el que presenta este personaje, que claro, puede estar exacerbado por razones dramáticas, tampoco es tan lejano, ¿cachai? O podría no ser tan lejano y meses después lo que ocurrió a partir del 18 de octubre igual ha demostrado un poco eso, ¿cachai? Que Chile sigue siendo un país muy... o sea, no puedo hablar de la totalidad, pero que tiene parte de su población es muy conservadora, es muy fascista, podría ser de plano, tal vez no una gran mayoría, pero hay un grupo ahí, ¿cachai? Y el problema es que ese tipo de grupo puede matar gente, ¿cachai? Más allá de que sean uno, sean 10 o sean 100. Es que imagínate, Camilo, si es que en Chile, en el Chile de actual, Chile que ya ha tenido unas elecciones donde un candidato como Cast, un candidato que tal vez ahora no tanto, pero en ese tiempo se mostraba abiertamente ligado a la derecha más extrema, y que ese candidato haya marcado entre un 8 y un 9% de las preferencias, de la primera preferencia de un país, te está diciendo que estos grupos de la araña ya no son personas que no se muestren o que intenten camuflar su pensamiento, su ideología, son personas que están apareciendo. La película también te lo muestra cuando vemos al personaje de Inés que está manejando el auto y ve esta representación bastante cercana a una esvástica nazi,
pero que se está acercando y ya no son personas que oculten su forma de pensar, que siento que eso es lo que más ha cambiado de un tiempo a esta parte. O sea, yo no podría decir que a principios de esta década, del 2010, esa clase de pensamientos tan extremos hayan aparecido. También siento que el estallido social es algo que polarizó totalmente al pensamiento público, pero bueno, el ascenso de esta clase de personaje neofascista que lo hemos visto a lo largo y ancho de este continente, vemos que han alcanzado hasta la presidencia en otros países, ya no son cosas que pertenecen a las distopías, sino que son cosas que lamentablemente están alcanzando ribetes donde se están haciendo partícipe no solamente de su nicho de gente, sino que también su pensamiento ha permeado hasta las clases más populares. Pues. Entonces es algo bastante complicado y que la película tampoco es que se siente a conversártelo de forma lo más explícita posible, pero sí te lo muestra. Y eso es algo De que hecho, está bastante bien hecho. de hecho, con esto que acabas de decir, que lo que estabas explicando, quiero volver un poco al capítulo en el que hablamos de Years and Years. Y ante situaciones como esta, es que es tan importante, por ejemplo, haber visto series como Years and Years, o que la misma serie eh, abarque ciertos temas con tanta claridad o con tanta verosimilitud que te permita reconocerlos cuando ocurren realmente en la vida, pues, ¿cachai? ¿Qué es acá? Pues toda la descripción que tú hiciste, yo podría decir perfectamente que es Vivian Rook. La política que atiende una carrera basada en el populismo y que nada, pues llega a ser primera ministra británica. Eh, y que cuando tú lo analizas al contexto chileno, encuentras ahí los detalles, encuentras ahí las características, encuentras los pasos, si es que quieres, el tipo de discurso, las características que lo definen. Entonces, aquí retomo un poco la hipótesis de lo importante de estar ante estas historias y de que estas historias se cuenten. En algún punto dijiste que te parecía súper bien que se cuente este tipo de contenido y yo soy de la idea, por lo menos ahora, no sé si el día de mañana cuando sea viejo encuentre que algo esté mal que se muestre, pero hasta hoy en día por lo menos soy de los que cree que todo el contenido debiera aparecer. Sin duda hay ciertos contenidos que promueven una cosa por sobre otra, eh, pero creo que las historias no debieran censurarse, ¿cachai? Porque las historias, nada, pues salen nomás. Eh, y en el caso de esta, a mí me llama la atención, pero es algo que valoro mucho, que sea la historia de los malos, o sea, comillas, de los comillas malos, contado desde los malos, ¿cachai? Uno tiende a creer que en estas películas, no sé, po, el mismo caso de Machuca que hablábamos al principio, te la cuentan desde la situación de un chico acomodado, pero de que él no tiene la culpa de estar en una buena situación económica, pero el centro es el chico pobre, en este caso, con Machuca. Acá no, po. Acá la película es exclusivamente sobre los tipos, los, como decías tú, los neofascistas, los que no tienen problema en ir a atacar gratuitamente a gente que está pintando un mural, ¿cachai? De la nada a provocar una pelea. Eh, y la película se centra en ellos, ¿cachai? Y se centra en ellos, no sé si respetuosamente es la palabra, pero tomando en serio las implicancias, ¿cachai? Las características del grupo, su forma de ser, su forma de pensar, toda la psicología de la que hemos hablado un poco antes. Eh, y eso no es común, y eso para mí también es rescatable, y es una de las grandes características que tiene la película. Una característica que también, si es que queremos, lo vemos representado en tal vez el único personaje que le sabe hacer frente al personaje de Gerardo, la psicóloga Nadia creo que se llama, la Ujú, Nadia cual Rojas. debe ser Nadia, claro, es la única persona que, primero, que se impacta al tener de paciente a un integrante de Patria y Libertad, la cual, bueno, una vez que lo sabe, se interesa por la historia del mismo. Vemos que hay partes de documentales donde se empieza a investigar de quién es este sujeto. Es un descubrimiento que, a ver, yo siento que en la película está ejemplificado, puesto que es como la conciencia colectiva del pensamiento de hoy, de un ciudadano de a pie que tiene cierta opinión política totalmente ligada a lo que es la izquierda y que no está dispuesta a transar lo más mínimo con una persona que bajo su pensamiento ideológico
y también visto desde una perspectiva de derechos humanos, cometió eh, ejercicios de violencia, ejercicios que eh, destruyeron a un gobierno de determinada época y que prácticamente ella cuando lo tiene cerca, cuando no tiene tampoco a sus superiores encima, le dice de forma explícita que si es que él se queda como paciente en su centro en su centro mental, ella le va a hacer la vida imposible, puesto que es un nazi, se lo dice directamente, un nazi, y que ella al menos no tiene ningún tipo de consideración hacia él, puesto que sabe lo que hizo. Es un personaje que tampoco se detiene mucho a detallártelo y que vemos prácticamente que sus intervenciones son para demostrarte que el Chile de hoy no está dispuesto a tener una imagen o una opinión condescendiente con las personas que perpetuaron ataques en aquella época. Tampoco es que se trate de algo que sea de una idea totalizante de toda la gente, pero sí una facción que también representa un número importante de personas. Insisto, ve un personaje que no aparece mucho, pero cuando aparece es para demostrarte eso. Y de hecho, la última escena que ella tiene con el personaje de Gerardo es para decirle que le va a hacer la vida imposible si es que se queda. Cosa que después, bueno, en la historia vemos que no es así, puesto que es tanta la influencia que tiene Gerardo y todo el mundo que lo compone afuera, que no es liberado, pero sí a través de un motín, él escapa y bueno, escapa para finalmente perpetuar ese brutal ataque que vemos en la última escena, una escena bastante cruenta, pese a que solamente escuchamos, pero que si nos detenemos en la escena previa cuando se cierran las puertas, es que es una absoluta carnicería, lo cual contrasta de forma brutal con lo plácido que es la entrevista que le van a hacer por parte del diario al personaje de Inés. Esa dualidad, yo la interpreto al menos como que hubo personas que en su momento tuvieron que hacer uso del fascismo como ideología para perpetuar una idea, pero una vez que ésta triunfó, se hicieron uno con la sociedad, se hicieron empresarios, se hicieron directores de colegios, se hicieron, no sé, parte importante de una plan ejecutiva de una clínica, lo que sea. Ellos ya usufructuaron del hecho que consumaron y después se entregaron a participar de forma activa de una sociedad que prácticamente ellos sienten que le pertenecen. En cambio, Gerardo, el cual es un tipo proscrito, el cual es un don nadie y el cual fue el eslabón tal vez más determinante para llevar a cabo esta sucesión de eventos en los 70, es el tipo que no le queda otra que empuñar un arma, decir una frase tan poco intelectual como Chile es de los chilenos No, se y habla vemos que, chileno. claro, en Chile se habla como los chilenos y que de ahí finaliza su acto, o sea, el fascismo como herramienta y el fascismo como estilo de vida y que te lo muestren en una sucesión de escenas donde uno va al lado de la otra es perfecto, es un final bastante impactante y un final que te lo deja ahí, que te lo deja reflexionando. Sí, estoy de acuerdo con esa última idea que planteaste. Creo que el final es genial. Creo también que el personaje que interpreta la María Gracia Meña, la psicóloga, es, podríamos decir, tal vez uno de los más centrados, o el más centrado hasta el final, por lo menos, hasta su última intervención, en que ya choreaba porque sus colegas se están haciendo los hueones y se dieron ante aquella cosa, extorsión, de la que no se nos especifica concretamente en qué consistió, pero que hizo que nada, pues, dieran su brazo a torcer, y ante ya no el descubrimiento, sino que el conocer de plano que este tipo era, como dice él, un nazi de mierda. Nada, pues se chorea y termina rompiendo su hasta ese minuto bastante protocolar o profesional actuar. En ese sentido es bastante como que su personaje tiene la utilidad de desmarañar un poco y demostrar parte de cómo funciona la mente de este tipo, como en términos argumentales.
Pero sí, creo que esa última escena de ella, como ya rindiéndose de este motín, ahí tú hablaste como de las influencias, yo no sé si es que él tenía influencia, yo tengo la impresión de que él era admirado, porque sus reacciones ante, por ejemplo, el motín, al principio es como medio desorientado, porque no cachó que en realidad armaron todo ese show para sacarlo. Em, entonces, responde a lo que fue en algún momento, es una figura relativamente admirada, y por eso tratan de ayudarlo. Por lo mismo ocurre con la chica que lo ayuda desde afuera, que le consigue las armas y que maneja esta van en la que se terminan encerrando en la iglesia, insisto, no sé de qué religión serían, pero que está em, llena de extranjeros en un ritual religioso claramente. Sí, o sea, más cuando me refería a la influencia que él tenía afuera era precisamente a este mundo donde el tipo es conocido, constantemente le dicen que es famoso, puesto que él tiene prácticamente, no sé si es el líder de una banda, pero sí hay personas que están al servicio de él, que le proveen de ropa, que le proveen de armamento para finalmente culminar este hecho deleznable que termina cometiendo. Prácticamente a eso me refería con la influencia que tiene de fondo. Pero todo ese arco que está hecho desde el motín donde finalmente se escapa hasta el final, encuentro que está muy bien construido, está muy bien armado para que esto termine en el acto de violencia máximo que vemos hacia el final de la película. Y creo que eso es la buena guinda de no solo bueno, del capítulo, sino que de lo que es la película. La cinta, uno la ve y la disfruta mucho, yo creo que es muy ágil, pero se te pasa muy rápido. Em, es divertido cuando tiene que serlo, es entretenida, pero también no por eso pierde profundidad o eso, como calidad. Y además, teniendo todo esto, se la postuló a los Oscars a Mejor Película Internacional para la temporada 2019, pero bueno, no clasificó y menos mal porque frente a Parasite no tenía oportunidad. Pero habría sido un lindo cariño, un lindo gesto, porque me parece que era una película bastante buena, que a mí me deja un súper buen sabor de boca la primera vez que la vi y los recuerdos que tenía, ahora para verla de nuevo lo mismo. Entonces considero, y con esto yo por lo menos cierro mi participación, creo que es una película que vale la pena ver, insisto, tiene muchas cosas positivas como película per se, pero también te aporta mucho y te pone en perspectiva ciertas cosas, te hace ver ciertas cosas, cuestionártelas y sobre todo estar al tanto de que hay ciertas realidades que uno puede no conocer por estar alejados en términos ideológicos, políticos, religiosos, paradigmáticos, pero que no por eso dejan de estar ahí, ¿cachai? Y dejan de ser verdad. Sobre todo en los tiempos de redes sociales donde los algoritmos nos configuran lo que vemos en nuestros inicios y muchas veces no tenemos en consideración eso, pues nos olvidamos que en realidad lo que tú ves en Facebook, en Instagram, en Twitter, donde sea, es uno lo que tú sigues, ergo lo que se relaciona a tu forma de ver el mundo, de disfrutarlo, de entenderlo. Y por otra parte, dentro de eso mismo, eso está logaritmizado por crear una expresión para que se asocia a una cuadrada de información que no tienen por qué guardar relación con la realidad física, biológica, digamos. Entonces, eso, vean la película, presenta algo que uno no está acostumbrado a ver, insisto, es la película sobre los villanos, si es que quieren ponerle una etiqueta. Eh, y está súper bien llevada y súper bien ejecutada. Creo que al final del día, más allá de los análisis ideológicos y políticos que uno puede hacer, que siempre se agradecen, para mí es como un indicador de la calidad o de lo bueno de una película, es una buena película en sí misma. Entonces es disfrutable y van a pasar un buen momento viéndola. Sí, o sea, siempre encuentro que este director ha hecho durante todos los años, sabes que no tiene tantas películas, pero sí las que tiene, tanto en su filmografía como también lo que ha hecho para televisión, siempre es capaz de dotar a sus obras con una visión propia, a diferencia tal vez de otras personas o otros autores nacidos en nuestro país que se ha dedicado a contar historias también nacidas en Chile, pero con cierto prisma para vendérsela a otro público, y me refiero a Pablo Larraín,
Andrés Wood siento que siempre ha intentado que sus películas al principio, de primero, se vean en Chile y que se entiendan en Chile y posteriormente exportarlas para afuera. Y esto no escapa de Araña, su última producción. O sea, yo tal vez no he visto Machuca hace tanto tiempo, tal vez la recuerdo, como tú dijiste al principio, como algo que uno vio de muy chico y que lo marcó por la temática, por las actuaciones, por ser tal vez la película chilena más internacional de su momento, pero, pero Araña es otro producto de muy buena calidad, con un tratamiento serio de una temática que también es seria, donde también se dan reflexiones que igual son para masticarlas posterior al visionado de la película, y no sabría decir cuál me gusta más. Así que personalmente, y bueno, no por nada le elegimos para conversar acá con Camilo, pues es un muy buen film. Y pucha, que a veces nos cuesta admitir que en Chile se hace cine bueno. Exacto, es cosa de sentarse, buscarlo y verlo, nada más. Ya, Paulo, estaríamos entonces, le recordamos a la gente que puede visitarnos y seguir, bueno, lo que vamos conversando, los podcasts, los capítulos, las cápsulas en video que estamos subiendo semanalmente en Instagram, @Planeta Sapiens, y en YouTube como Planeta Sapiens Podcast. Así es. Así que muchas gracias para la gente. Ojalá que esta conversación sobre esta excelente película le haya parecido lo más entretenido y ameno posible. Y nos estaremos escuchando más bien la próxima semana, Exacto. como siempre, que está en nuestro espacio semanal Planeta Sapiens. Así que muchas gracias. Eso, nos vemos, que estén bien, chao.